Hola, buenas a todos. En este vídeo vamos a realizar un análisis de la cinemática de pedaleo de un ciclista. Para ello vamos a utilizar una captura de movimiento en 3D realizada con el sistema EDO de STT. Este sistema nos permite realizar capturas de movimiento en 3D de un lado del cuerpo. Si quisiéramos tener el análisis de los dos lados, pues simplemente tendríamos que girar al ciclista, colocar marcadores en el otro lado y realizar la captura. Para este análisis vamos a ir articulación por articulación, viendo cuáles son los principales movimientos que realizan cada una de ellas. Y también utilizaremos los diferentes planos de movimiento, como son este plano sagital, que será en el que más nos detendremos. También analizaremos el plano frontal anterior y un poco también el plano frontal posterior, y un plano transversal en el que también analizaremos algunas rotaciones. Pero bien, principalmente utilizaremos este plano sagital para describir esta cinemática del pedaleo de un ciclista. Si empezamos por el tobillo, podemos ver como los principales movimientos que realiza esta articulación son los de flexión y extensión. Según las fases de pedaleo en las que nos encontremos, se darán uno u otro. Antes de pasar a analizar el tobillo, conviene recalcar o explicar un poco las diferentes fases, que son bastante simples. Esta fase de aquí sería la de tracción o de recobro, y esta fase de aquí, cuando el pie desciende, sería la de empuje o descenso. ¿Vale? Si analizamos el pedaleo, vemos que hay dos puntos, uno en la parte superior que se llama top dead center o punto muerto superior, y otro en la parte inferior que se llama bottom dead center, que es punto muerto inferior. En estos dos puntos, digamos que es donde se dan los cambios entre la fase descendente y la fase ascendente, o la de empuje y la de tracción. Bien, si volvemos al tobillo y analizamos qué movimientos se dan durante el pedaleo, podemos ver como en la parte superior el tobillo, a partir de los 0 grados, tiende a ir incrementando su dorsiflexión. Esta dorsiflexión quiere decir lo que se va acercando la tibia hacia nuestro pie, cuánto se va cerrando este ángulo de aquí. Esta dorsiflexión es importante, ya que de tenerla limitada, ya sea por choques óseos o por falta de movilidad en el tobillo, esta movilidad, si está limitada, va a hacer que nuestro talón quede más alto, y si nuestro talón queda más alto, como nuestro pie está anclado en el pedal y estamos sentados sobre el sillón, nuestra rodilla va a ver como su flexión incrementa, es decir, que este ángulo de aquí es más cerrado. Bien, si seguimos adelante en el pedaleo, vemos como a medida que la biela se va acercando a los 90 grados, esta dorsiflexión puede empezar a abrirse o a seguir cerrándose. Esto va a depender de la estabilidad y la fuerza que tenga cada ciclista en todos los músculos implicados en la extensión de tobillo. Si tenemos un ciclista que no tiene ninguna limitación en estos músculos que hemos mencionado anteriormente, y tiene una buena técnica de pedaleo, un patrón de movimiento que le permite ir empujando con el tobillo hacia abajo también, esta dorsiflexión, como hemos dicho, irá abriéndose. En cambio, si tenemos un ciclista que tiene un déficit de fuerza en sóleo gemelo o un patrón de pedaleo que esté alterado, esta dorsiflexión puede alcanzar su punto máximo en torno a los 90 grados, que es cuando la biela está en horizontal y más fuerza se aplica para hundirla hacia abajo. Si esta dorsiflexión aumenta, nuestro tobillo caerá y por tanto nuestra rodilla se extenderá más. Que el tobillo caiga hará que la fuerza, en lugar de ser aplicada directamente hacia abajo, tienda a haber una fuga de fuerzas hacia adelante, que no es lo más interesante. ¿Vale? Si seguimos avanzando en la fase del pedaleo, llegamos al bottom dead center o al punto muerto inferior, donde generalmente se alcanza una amplia flexión plantar. Nuestro tobillo tiende a empujar hacia abajo y es donde acabamos de aprovechar toda la pedalada por la extensión del tobillo. Si nuestro ciclista tiene una limitación en la movilidad de rodillas
o de cadera, generalmente nuestro tobillo va a ser el que la compense. Se ha visto que en el tobillo es donde existe mayor variabilidad entre ciclistas, entre un ciclista y otro, donde hay mayor variabilidad en el tobillo. En cambio, en rodilla y cadera los rangos de movimiento son más o menos parecidos entre unos ciclistas y otros, siempre teniendo en cuenta las individualidades de cada persona. Si seguimos subiendo en la fase de recobro, el tobillo tiende a ir bastante alto porque estamos traccionando del pedal hacia arriba y lo que queremos es llevárnoslo hacia arriba. Entonces el tobillo suele alcanzar a ir sus grados máximos de flexión plantar. Y una vez que pasa por este ángulo de aquí, por esta parte de aquí, por los 270 grados aproximadamente, el tobillo vuelve a aumentar ligeramente y de forma progresiva su dorsiflexión. Vemos como la punta del pie tiende a ir hacia arriba y el talón tiende a ir hacia abajo otra vez para empezar un ciclo nuevo, como hemos visto. Además, generalmente esta dorsiflexión o flexión plantar van a venir muy influenciadas por la altura del sillín, por la cadencia de pedaleo y por la técnica de pedaleo del propio ciclista. Cuanto mayor sea la cadencia, mayor va a ser la flexión plantar, es decir, más de puntillas va a pedalear el ciclista, así como cuanto más alto esté el sillín. Si el sillín está muy alto para ese ciclista, será su tobillo el que más tenga que aumentar su rango de movimiento para poder llegar a empujar al pedal. En cambio, si el sillón está muy bajo o si la cadencia es muy baja debido a una resistencia muy alta, la dorsiflexión se reducirá y nuestro talón irá, digamos, más hundido. ¿Vale? Pues esto sería básicamente todos los movimientos del tobillo en este plano sagital. Si cambiamos a un plano frontal, vemos como principalmente los movimientos que se pueden dar en el tobillo son, digamos, el de pronación y supinación, que se vaya el tobillo hacia adentro o que se vaya el tobillo hacia afuera, aunque realmente este movimiento no es exclusivo de este plano porque también lleva movimientos del plano transversal como son las rotaciones, pero bueno, pues a grosso modo podríamos decir que lo principal que podemos ver aquí es si el tobillo se va hacia adentro o hacia afuera, que esto, igual que en el punto anterior, va a venir muy determinado por las características individuales de ese ciclista, de tanto de movilidad como de estabilidad, de fuerza o control motor que tenga ese ciclista sobre su pedaleo, ¿vale? Generalmente cuando el arco plantar se hunde hacia adentro, arrastra el tobillo y con ello también arrastra a la rodilla, ¿vale? La rodilla podemos decir que es una articulación, entre comillas, tonta y que depende mucho de lo que haga el tobillo y de lo que haga la cadera. Si este tobillo tiende a irse hacia adentro, la rodilla se verá arrastrada por ese movimiento. En cambio, si este tobillo tiende a supinar, a irse hacia afuera, igual la rodilla se verá arrastrada hacia afuera. Esto, como ya hemos dicho, principalmente se debe corregir con un trabajo de movilidad y de fuerza por parte del ciclista, aunque existen ciertas técnicas como la colocación de cuñas que en unas primeras fases tal vez puedan ser interesantes y el ciclista pueda sentirse un poco más cómodo y con la rodilla y el tobillo más estabilizados. Pero como ya he dicho, principalmente debe ser el ciclista el que trabaje para corregir estas alteraciones. Y por último, en la parte superior, aunque no se vea del todo, podemos ver si se dan rotaciones en el tobillo a la hora de bajar o de subir. Lo más común es que a la hora de empujar hacia abajo pronemos ligeramente. No hay ningún problema por pronar un poco. Incluso hay personas que pronando mucho no tienen ningún problema. Ya existe mucha variedad y cada persona acaba adaptándose a una cosa mejor que otra, ¿vale? Pero generalmente en este plano transversal, si analizamos el tobillo, lo que se van a dar son rotaciones hacia adentro o rotaciones internas en el caso de la pronación, o rotaciones hacia afuera o rotaciones externas en el caso de la supinación. Vale, yo creo que con el tobillo ya tenemos una idea bastante clara de cómo se mueve. Si subimos a la rodilla, hemos dicho que es una articulación que depende mucho del tobillo y de la cadera.
La rodilla es la articulación que más atención se le presta en un análisis biomecánico, porque es uno de los puntos donde más se lesionan los ciclistas. Las rodillas, junto con la zona lumbar y la zona cervical, son los mayores puntos de lesión de los ciclistas. Así que el ángulo de rodilla es uno de los ángulos más estudiados y más analizados por la literatura científica en los análisis biomecánicos. Generalmente el movimiento que realiza la rodilla es el de flexión cuando estamos en la fase de recobro y el de extensión cuando estamos en la fase de empuje. Un ángulo de rodilla muy reducido nos va a limitar mucho la variabilidad de posibilidades que tengamos a la hora de pedalear. Generalmente se intenta que este ángulo sea lo más abierto posible que el ciclista pueda asumir y esté cómodo, siempre dentro de unos márgenes recomendables, que según desde donde hagamos la medición tendrá unos valores u otros. En este caso, midiendo este ángulo de aquí, generalmente en torno a 140 a 145 grados suele ser un rango válido para la mayoría, pero como ya he dicho antes, hay que atender a las características individuales de cada ciclista. Poco más que decir de las rodillas, principalmente que cuando vamos empujando hacia abajo tiende a extenderse y que si nuestro tobillo no tiene estabilidad suficiente se va a hundir más y por tanto se va a extender más, y que si esta extensión no puede ser asumida por todas las articulaciones o las estructuras que componen la rodilla, con tanto ligamentos como cápsulas como el propio isquiotibial, si no son capaces de tolerar esta extensión, puede provocar dolor generalmente en la parte posterior de la rodilla. En cambio, incluso verse alterada la zona lumbar, ya que si el isquio se ve demasiado tensionado y no puede tolerar esa tensión, nuestra zona lumbar va a tender a ir a retroversión y va a generarse una hipermovilidad en esta zona que igual, si no estamos capacitados, digamos, para tolerarla, podrá manifestarse con dolor. Y si en cambio nuestra rodilla está demasiado flexionada, generalmente nos producirá dolor en la cara anterior de la rodilla o en la parte superior. Este dolor viene originado principalmente por un exceso de tensión en el tendón del cuádriceps o el tendón rotuliano, o un exceso de compresión de la rótula, de la patela, contra el fémur, ya que estará en un rango de flexión muy pequeño y las presiones que reciben estas estructuras en compresión o el tendón rotuliano y el tendón de cuádriceps, la tensión que reciben serán muy altas y si no podemos tolerarla acabarán produciendo dolor. Para ello la solución está clara: subir ligeramente el sillín, pero ya hemos dicho que cada persona es individual y tiene sus características. Si seguimos subiendo, llegamos a la cadera, donde el principal movimiento que se da, al igual que en la rodilla, en el tobillo, es de flexo-extensión. La cadera, cuando la biela va subiendo en la fase de recobro, se flexiona, y cuando la biela va bajando en la fase de empuje, se extiende. No se suelen dar rangos de extensión muy amplios de cadera, a no ser que pedaleemos de pie. De pie este ángulo se ve un poco más aumentado, pero tampoco llega a ser como los ángulos que se pueden dar, por ejemplo, en carrera o sobre todo en un sprint. Entonces, no es excesivamente demandante en los niveles de movilidad de este rango de flexo-extensión, aunque si bien es cierto que si tenemos una buena movilidad de cadera, nos podremos ahorrar muchos dolores en la zona lumbar. Si vamos al plano frontal, analizando la cadera y también la rodilla, pero principalmente la cadera, vemos como los principales movimientos que se pueden dar son el de aducción y abducción. Ya como pasaba con el tobillo, si nuestra cadera se va a abducción, si se va hacia afuera, nuestra rodilla se verá arrastrada por ella, por la cadera, y se irá también hacia afuera. En cambio, si se dan movimientos de aducción y la rodilla se va hacia adentro, que es lo más común, que la rodilla se vaya ligeramente hacia adentro, que la cadera se vaya a aducción, la rodilla se irá hacia adentro. Normalmente cuando pedaleamos con el sillín muy bajo, la rodilla tiende a irse hacia afuera
debido a una abducción de cadera, ya que para que no haya choque en esta parte de aquí entre el fémur y la pelvis, se tiende a rotar externamente y a abrir en abducción la cadera, por tanto la rodilla se verá hacia afuera. Comúnmente los ciclistas que vemos pedaleando un poco, perdón por la expresión, pero despatarrados, con la rodilla hacia afuera. En cambio hay otros ciclistas que tienden a hundir la rodilla y a pedalear hacia adentro. Eso puede deberse por antiguas creencias de que es más aerodinámico o por un patrón de pedaleo aprendido y que se intente hundir la rodilla hacia adentro porque siente el ciclista que genera más fuerza, o por déficit en la estabilidad de cadera o de tobillo que hagan que esa rodilla se hunda, que generalmente son estos déficits los que más lesiones suelen causar. Si vamos subiendo y llegamos a la zona lumbar, aunque aquí no esté representada, principalmente estamos en una flexión mantenida, aunque tiene cierto grado de variación. Aquí se puede ver en la imagen del ciclista la flexión de la zona lumbar y de la zona dorsal. En cambio, en la zona cervical se da una extensión que será mayor cuanto más bajo vaya el ciclista. En la cadera, la pelvis, perdón, generalmente es el movimiento que es más visible, es en el plano frontal, en la parte posterior, el de basculación de la pelvis hacia un lado y hacia otro. Esta basculación de la pelvis va a depender principalmente de dos cosas. Uno, de la estabilidad de toda la zona central, como se suele llamar el core, y dos, de la altura del sillín. Cuanto más altos estemos, generalmente si vamos demasiado alto, la pelvis tenderá a bascular de un lado a otro, ya que si no llegamos a empujar suficientemente el pedal y el tobillo ya no se puede extender más, todo el sistema tendrá que inclinarse hacia este lado para intentar alargar un poco más la pierna. En cambio, si vamos muy altos, la pelvis basculará hacia el lado contrario cuando la pierna va subiendo, ya que no hay espacio, entonces intenta abrir ese espacio todo lo posible basculando hacia el otro lado. Por tanto, con un sillín muy alto, la pelvis caerá hacia el lado de la pierna que está abajo. Con un sillín bajo, la pelvis, digamos que huirá de la pierna que está arriba. Volviendo al plano transversal, bueno, ya hemos dicho que en la cadera se darán rotaciones internas y externas dependiendo de si se hunde hacia adentro serán internas, si se va hacia afuera serán rotaciones externas. Y si seguimos subiendo llegamos a los brazos. Generalmente los brazos tienen muy poco movimiento cuando pedaleamos. Y uno de los ángulos que sería interesante medir es el ángulo formado entre la línea que va desde el trocánter hasta el húmero y desde el húmero hasta la muñeca. Este ángulo de aquí nos va a dar información sobre lo lejos o lo cerca que está el ciclista del manillar. Generalmente está en torno hasta en los 75-80 grados, pero ya digo que depende de cómo mida cada sistema y de la precisión en la colocación de los marcadores. En cuanto al codo y la muñeca, una de las cosas más relevantes para los adormecimientos es la flexión de codo. Mantener una ligera flexión de codo durante todo el pedaleo nos va a ayudar a aliviar de presión a las manos y a la zona cervical, ya que actuará como un ligero amortiguador que disipará un poco las fuerzas. Y bueno, con esto ya hemos hecho un pequeño repaso a toda la cinemática de pedaleo y espero que os haya resultado interesante.